Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo ando de nuevo por acá con un nuevo video en el que vengo a comentarles sobre un libro terminado. Lamento si hay ciertos ruidos como si estuvieran golpeando la casa, pero es porque literalmente están golpeando la casa. Unas ramas de un árbol que está acá justo golpean un poco la casa, pues no para que se caiga, pero el viento está muy fuerte, entonces por eso puede que suene. Pero bueno, luego de ese paréntesis, como lo dice el título del video, voy a hablarles un poco sobre Haruki Murakami en su obra Kafka en la orilla. Este video se va a dividir en tres partes. La primera va a ser hablar un poco sobre Haruki Murakami, la otra sobre cómo es la composición, de qué trata como tal Kafka en la orilla, y la tercera parte pues mis apreciaciones como tal. Como siempre, juzgando sin juzgar, criticando sin criticar, solamente apreciaciones, entonces vamos a ello. Nació el 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón, durante el baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde muy temprano recibió influencias literarias y musicales de la cultura occidental que se notan muchísimo en sus obras. Además, creció leyendo autores como Kurt Vonnegut y Jack Kerouac. Cursó estudios de literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda, Soudai. Escribió libros tan célebres como Tokyo Blues y Sputnik, mi amor. Y bueno, pues en su libro Kafka en la orilla, que ha sido este de acá, que hago mención honorífica a mi amigo Daniel que me lo prestó. ¿Qué puedo decir de este libro? En realidad, varias cosas y a la vez nada. Mucho de la misma sensación que deja el libro a la vez que lo terminamos. Como dice la sinopsis, Kafka Tamura se va de casa el día de su cumpleaños número 15. Entonces vamos a decir que nuestro protagonista es esta persona, Kafka Tamura. Sin embargo, hay otra persona homóloga, por así decirlo de alguna manera, que está inmersa en la historia y que también toda la atención se llega a centrar también en esta persona. A lo largo del libro se le conoce solamente como Nakata, pero su nombre es Satoru Nakata. Están estos dos hombres, este joven de 15 años y este otro hombre pues mayor, Satoru Nakata, al que le pasa cierto accidente extraño, que más que accidente parece ser una metáfora sobre algo, y llega un momento en el que pues este daño que sufre lo hace solamente poder comunicarse luego con los gatos. Y bueno, uno dirá, ¿qué es esto? Creí que se iba a caer el teléfono. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa en esta historia para que hayan cuestiones tan extrañas? Porque sí pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo, llueven peces del cielo, caballas y sardinas, llueven sanguijuelas, una piedra abre portales y también los cierra. ¿Y hay una explicación sobre esto? No. Es una mezcla entre el expresionismo, el existencialismo por los temas que abarca, porque sí o sí vamos a tener una relación directa con la noción de la soledad, con la noción de la nostalgia, con la noción del dolor cuando existe una separación afectiva de la figura de los padres. Y aquí es algo en lo que quiero hacer hincapié importantísimo. Va a ser complicado leer el libro ya por sí solo por su composición, que es muy metafórica, pero va a ser todavía más complicado si usted es una persona que no conoce si no conoce la tragedia griega de Edipo. Hay una obra considerada tragedia porque pues su final es fatídico, que se llama Edipo Rey. Si no me equivoco, fue escrita por Sófocles. Es viejísimo, y trata sobre prácticamente una maldición que cae sobre Edipo. Básicamente en esta maldición él termina sin saber, estando afectivamente a nivel de pareja con su madre, y mata a su padre. Es extraño, es extrañísimo, pero sí les recomiendo que, aunque Edipo Rey sea turbio y sea una lectura un poquito
densa de alguna manera, aunque en realidad es muy corto, es una obra muy corta. Yo personalmente les recomiendo leerlo. Yo contaba con la dicha de que al toparme con Kafka en la orilla, ya yo tenía años de que ya yo había leído Edipo Rey. Pero si usted es una persona que no lo ha leído, que no ha tenido una aproximación a esta obra, no sabe más o menos de qué trata, o no ha escuchado absolutamente nada sobre el síndrome o el complejo de Edipo, entonces sería bueno que primero se adentre un poco en saber qué es, para ya luego poder comprender muchísimas manifestaciones y muchísimas referencias que se hacen dentro del libro. Porque sí, en efecto, Kafka Tamura conoce a una mujer que podríamos decir que le recuerda a su madre, o que es su madre, o no entendemos, y hay una relación ahí un poco extraña. Entonces, como dicen aquí nosotros haciendo un Spanglish disclaimer, hay muchas partes muy turbias y tal vez es algo que no me encantó de la obra, porque a mí la lectura erótica no me hace tan feliz. No porque yo diga, ay, ¿qué es esto? Da. O como que me dé cosa, porque no. Yo creo que, vamos a ver, un libro que contenía como bastante pasajes eróticos era El sello del algebrista, de Jesús Maeso de la Torre. Y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho por cómo lo llevaba, por la forma como exquisita de escribirlo, y consideremos exquisita como algo sublime. Pero cuando el erotismo o la parte erótica se trata como de una versión como más directa, como, por decirlo de alguna manera, como de una forma más corriente, no me agrada. Me gusta mucho como cuando se cuida el lenguaje, cuando es como un poco más formal, aunque sea erótico. Entonces, hay bastantes partes en el libro, desde la percepción de un hombre, eso también es importante considerarlo, porque siento que es distinto a veces como retrata lo erótico una mujer a como lo retrata un hombre. Entonces, desde la visión de un hombre, con su pensamiento sobre una mujer, puede ser un poco chocante también si sos mujer y lo lees. No sé cómo será la experiencia de un hombre, pero ajá. Entonces, hay partes así. Pero entonces, ¿de qué va o cómo va la cosa? Bueno, podemos pensar en dos historias en paralelo que llega un momento en el que convergen. Eso me pareció muy rico, eso me pareció muy bueno. De hecho, mi amigo que lo leyó antes que yo decía que le parecía como un poco extraño y que se le mezclaba a veces, que era como un poco incómodo, por así decirlo, de alguna manera, que estaban contando en un capítulo todo lo que estaba sucediendo con Tamura, con Kafka Tamura, y de un pronto a otro pasábamos a la historia de Nakata. Y así va, justamente todo el inicio del libro. No sé a partir de qué página, tal vez como 300 y algo, es que ella comienza a ver como un poquito más como de conexión entre lo que está pasando con Nakata y lo que está pasando con Tamura. Pero el inicio del libro es un capítulo Nakata, un capítulo Tamura, un capítulo Nakata, un capítulo Tamura, y de manera muy abrupta. No hay como un pasaje de uno a otro, es todo muy... un capítulo literalmente en una parte de la historia y otro en otra. Entonces, ya que yo avancé el libro y que les estoy contando, pues llega un momento en el que converge. Pero al inicio, cuando usted no ha tenido ninguna aproximación con el libro, cuando usted no sabe este dato como tal, a usted se le puede hacer una mezcla extraña, porque usted dice, me está contando una historia y de un pronto a otro pasa la otra, y luego otra vez sigue y la otra. Entonces, hay gente a la que eso no puede agradarle. A mí me encantó, a mí me gustó mucho, porque me gusta no entender, me gusta como esa precisa que genera la duda de qué está pasando, qué es esto. De pronto otro este otro. Yo estaba segurísima de que algún momento iban a conectar, obviamente. Entonces, eso es un enganche. Es un enganche. No voy a mentir, el inicio del libro se me hizo un poco flojo, como que me costaba un toque conectar. También por no entender quizá, pero porque todavía no había como una chispita ahí que me diera como luz sobre algo, entonces fue un poco complicado. Pero conforme avanzaba, muy bueno. Es más, también el libro está cargado como de muchas frases muy buenas y reflexiones muy, muy interesantes. Incluso hay menciones honoríficas, por decirlo de alguna manera, a la filosofía de Chekhov, también de Rousseau, no sé si lo estoy pronunciando bien,
pero hay mucha frase buena, hay muchos diálogos potentes también, y todos enfocados en la cuestión de la soledad, en la cuestión de las relaciones interpersonales, en la cuestión de la nostalgia, en la cuestión de si el destino está escrito o no, si las casualidades existen o no existen. Entonces creo que basado en eso es un muy buen libro. Consideren esto de que un capítulo Tamura, un capítulo Nakata, y al inicio son historias que, como dicen, ni se topan. Entonces es algo para considerar. Creo que aquí mismo estoy dando mis apreciaciones mientras les cuento a la vez de qué trata. No podría decir como que tenga un personaje favorito, porque a la vez todos se me hicieron de algún modo un poco pascos, como que sus personalidades no sé si no fueron lo suficientemente desarrolladas por Murakami al punto de que yo pudiera como internalizar con alguno, pero no siento que haya tenido alguno como favorito como tal. Me llamaba mucho pues la atención por las dudas también que me generaba la señora Saeki, pero no tengo como uno favorito. Y si tuviera que decir uno favorito, yo creo que me encantaban los arranques de Oshima, que es una persona que trabaja en la biblioteca donde se refugia en cierto momento Tamura, debido a que por problemas con su padre se fuga de su casa teniendo solamente 15 años. Entonces es un libro para personas a las que les gusta la nostalgia, a las que les gusta no entender, porque vamos a ver, yo terminé ese libro hoy que estoy grabando el video, terminé el libro y tengo un montón de preguntas que nadie va a resolver, que el libro no resolvió, pero no son y son preguntas que sé que no tienen respuesta, porque es una metáfora. Hay muchas metáforas. Entonces, es un libro muy bien hecho en el sentido en el que el escritor, Murakami, generó eso de la libre expresión, de la libre interpretación, de una manera muy bien lograda. Hay tanta metáfora que dependiendo de cómo estés, así lo vas a interpretar. A mí me parece que si yo vuelvo a tomar este libro en 2 años, vuelvo a leerlo en 2 años, 3 años, incluso en 20 años, probablemente las metáforas que tiene me van a resonar distinto a como lo han hecho hoy, a como lo hicieron durante este tiempo que lo estuve leyendo. Entonces me parece este un libro como, no sé, como de mutismo, como metamórfico, por esto de que también depende mucho de la percepción que tengamos en el momento si vamos a interpretar ese montón de metáforas que vienen. Entonces, ya como para ir terminando y que el video no quede demasiado largo, pues los invito a leerlos si les gustan los libros en los que tienen que pensar mucho como para poder interpretar, y a la vez tampoco cerrarse a decir esto tiene que tener una explicación, porque no necesariamente. Fíjense más como en lo que sienten, como aunque no tenga sentido, ¿qué provoca? O detrás de eso que parece no tener sentido, ¿qué podría estar significando? Nada más como para terminar, me gustaría como compartir algunas frases que vienen en el libro, por ejemplo, pero en la medida en que el tiempo exista, todo el mundo irá perdiéndose al fin, pasándose a algo distinto, antes o después. Luego por aquí hay otra que dice: las personas aprenden con el paso de los años a discernir entre lo que es importante y lo que no lo es. Ella ha tomado a lo largo de su vida muchas decisiones cruciales y ha podido apreciar las consecuencias de su juicio, pero tú no, ¿verdad? Tú en definitiva no eres más que un niño cuyas experiencias se circunscriben a un mundo muy pequeño. Te has esforzado mucho en ser fuerte y en efecto, algunas partes de ti lo son. Tengo que reconocerlo, pero ahora en estas circunstancias nuevas de este mundo nuevo, tú te encuentras completamente perdido, porque todas estas cosas las experimentas ahora por primera vez. Luego por aquí hay otra, vamos a ver, aquí tengo he colocado un post-it o un sticky notes justo donde toma sentido el título de la obra, porque esa sensación es súper rica. Luego aquí donde le hace mención a Chekhov, dice la inevitabilidad es un concepto independiente, su mecanismo es distinto al de la lógica, al de la moral o al del significado. Su función está comprendida en el papel que desempeña. Aquello cuya función no es estrictamente necesaria no debe existir, y lo que la necesidad requiere debe existir. Eso es la dramaturgia. Y a eso se está refiriendo también con esta noción de Chekhov
que enseña que si en un relato sale una pistola, hay que dispararla. Como de que gracias a una causa hay un efecto, siempre hay una razón que se esconde detrás del por qué se dan las cosas. Después por aquí hay otra que dice: a cambio pienso en la guerra de Napoleón, pienso en la guerra en la que tuvieron que luchar los soldados japoneses, noto en la palma de la mano el peso seguro de la podadera, su blanca y cortante hoja recién afilada lanza destellos acerados ante mis ojos, desvío inconscientemente la vista. ¿Por qué luchará la gente? ¿Por qué cientos de miles? ¿Por qué millones de individuos tendrán que matar en masa a los individuos del bando opuesto? ¿La guerra nace de la ira o del miedo? Tal vez la ira y el miedo no sean más que dos facetas diferentes de un mismo espíritu. Esto es Kafka en la orilla de Haruki Murakami. Y si les gusta lo agónico, como a mí, se los recomiendo.